Bueno, buenas tardes chicos. Vamos a empezar con un tema nuevo de la unidad número 4, equilibrio óxido de reducción, electroquímica, primera parte. Bueno, ¿qué es la electroquímica? La electroquímica es la rama de la química que se encarga de estudiar la conversión de la energía eléctrica en energía química. La electroquímica está estrictamente relacionada con las reacciones tipo óxido-reducción. Este tipo de reacciones se las conoce como redox, debido a que son procesos dependientes y no pueden suceder por separado. Para que un agente químico se oxide, el otro debe reducirse y viceversa. Procesos redox. Un proceso redox está vinculado a la ganancia y pérdida de electrones por parte de los agentes químicos involucrados. Y acá tenemos una reacción redox donde la plata, que está en estado de oxidación 0, que después vamos a ver lo que es un estado de oxidación, pasa a tener un estado de oxidación +1. Y el cobre, que tiene estado de oxidación +2, pasa a tener un estado de oxidación 0. Por lo tanto, la plata se oxida, o sea, es un reductor, y el cobre se reduce, es un oxidante. Las reacciones de reducción implican una ganancia de electrones, por ende, reducción del número de oxidación. Las reacciones de oxidación implican una pérdida de electrones, generando un aumento del número de oxidación. Y acá tenemos una tabla que indica la ganancia y pérdida de electrones. Tenemos en el medio número de oxidación 0. Cuando se oxida va perdiendo electrones, o sea, se va convirtiendo en un ente químico positivo. Y cuando se reduce va ganando electrones, por lo tanto se convierte en un ente químico negativo. El número de oxidación es un número entero que representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado. El número de oxígeno es positivo si el átomo pierde electrones o los comparte con un átomo que tenga tendencia a tomarlos o a captarlos. Bueno, acá hay unas reglas que son muy interesantes, que les va a ayudar a entenderlo, cómo pasa un ente químico de un número de oxidación a otro. Digo ente químico porque puede ser un elemento, una molécula o un ion, ¿no? La primera regla dice, el número de oxidación de un elemento sin combinar es 0. También entran en esta categoría las moléculas simples o las diatómicas. Y acá les muestra ejemplos de elementos que están solos y su número de oxidación es 0, por ejemplo el aluminio, la molécula de hidrógeno, la molécula de oxígeno. Son moléculas o elementos que tienen número de oxidación 0 por estar sin combinarse. La segunda regla dice, el número de oxidación del hidrógeno combinado es +1. Por supuesto que dice combinado porque el número de oxidación del hidrógeno sin combinar es 0, como dice la regla número 1. Excepto en los hidruros, donde el número de oxidación es -1. O sea, por ejemplo, ahí tenemos el agua, que el número de oxidación del hidrógeno es +1, el hidróxido de potasio, donde el número de oxidación del hidrógeno es +1. Después tenemos, por ejemplo, el hidruro de litio, que hay una regla que todavía no la dije, que todos los números de oxidación de los metales cuando están combinados es positivo, por lo tanto el número de oxidación del hidrógeno al estar combinado solamente con un metal es negativo y en este caso es -1. ¿Sí? El hidruro de magnesio también, el hidrógeno es -1. La tercera regla dice, el número de oxidación del oxígeno combinado es -2. Y acá le da unas cuantas moléculas donde se puede ver que el número de oxidación del oxígeno es -2, dióxido de carbono, óxido de aluminio, agua.
excepto en los peróxidos, donde es -1. Por ejemplo, agua oxigenada. La cuarta regla dice el número de oxidación de los elementos metálicos, que esto yo ya lo había anticipado antes, cuando están combinados siempre es positivo y numéricamente igual a la carga del ion. Por ejemplo, en el bromuro de potasio, el número de oxidación del potasio es +1, el número de oxidación del bromuro es -1. En el sulfato de magnesio, el número de oxidación del magnesio es +2, el número de oxidación del oxígeno es -2, el número de oxidación del azufre es +6. La regla número 5, el número de oxidación de los halógenos en los hidrácidos y sus respectivas sales es -1. Por ejemplo, en el fluorhídrico, el fluoruro es -1. Recuerden que el hidrógeno es +1. En el clorhídrico lo mismo, bromhídrico, iodídrico, etc. En cambio, el número de oxidación del azufre en un hidrácido y sus respectivas sales es -2. ¿Sí? O sea que el azufre, cuando está combinado con algo que no sea oxígeno, su número de oxidación es -2. El número de oxidación de una molécula, esto es fundamental, la número 6 es fundamental, la tienen que tener súper bien en cuenta. El número de oxidación de una molécula es 0, la suma en realidad, ¿no? De los números de oxidaciones de los elementos que componen a una molécula siempre es 0, y si es un ion, la suma va a ser la carga del ion. Bueno, proceso redox global. Y acá tenemos una reacción química donde hacemos reaccionar ácido clorhídrico con zinc en estado puro y sólido. Fíjense que antes de que reaccione, en el tiempo cero, que es el tubo de ensayo de la izquierda, tenemos el zinc, por un lado en el fondo, y el ácido clorhídrico arriba. Cuando empieza a pasar el tiempo, se produce la reacción química y el zinc empieza a desaparecer, se transforma en cloruro de zinc y hay un gas que se libera del tubo de ensayo que es hidrógeno. Y acá dice, se agrega una cierta cantidad de zinc en estado elemental dentro de una solución que contiene clorhídrico. Tubo de la izquierda es el instante inicial, el tubo de la derecha unos pocos segundos después. ¿Qué está pasando? Estamos ante la presencia de un proceso redox espontáneo. El redox espontáneo es una reducción y oxidación de compuestos que se producen espontáneamente, o sea, que nosotros no tenemos que hacer nada para que la reacción pase. Y acá lo tenemos en las semireacciones que pasan dentro del tubo de ensayo. Como habíamos dicho que el zinc lo poníamos elemental, puro, sólido, número de oxidación 0, como hay una regla que dice que todos los elementos sin reaccionar tienen número de oxidación 0. Después había otra regla que decía que el hidrógeno combinado, número de oxidación +1, y los halógenos combinados, por ejemplo, en este caso con hidrógenos formando hidruros, el número de oxidación -1 del cloro. Entonces, bueno, reaccionan químicamente, se produce el cloruro de zinc y el hidrógeno 0. O sea que el hidrógeno que estaba positivo pasa a 0, se está reduciendo, y el zinc que estaba en 0 pasa a +2, se está oxidando, por lo que vimos al principio. Reacción global. Observemos que hubo cambios de número de oxidación que presentan los elementos hidrógeno y zinc. El cloro no tuvo ningún cambio de número de oxidación, por lo tanto lo que pasa con el cloro mucho no nos interesa porque está en los reactivos y en los productos con el mismo número de oxidación, mientras que el cloro permanece con el mismo estado de oxidación. Hay dos tipos de reacciones que recién las nombramos. Recuerden que en un proceso redox como este tiene que haber una oxidación y una reducción por lo menos.
Así que la reacción que vemos del hidrógeno es la reducción del hidrógeno, y la reacción que vemos abajo, que el zinc está digamos, elemental y pasa a estar combinado, es una reducción de oxidación. ¿Cómo me di cuenta? Porque el zinc va perdiendo, o sea, está en cero y aparece con cargas negativas del lado de los productos, y el hidrógeno, que tenía cargas positivas, aparece en cero del lado de los productos. Entonces me estoy dando cuenta cómo va pasando el tema de las semirreacciones, ¿no? Quién se oxida, quién se reduce. Recuerden que el que se oxida, en este caso el zinc, es un reductor, y el que se reduce es un oxidante. ¿Por qué? Porque en realidad le está produciendo al otro elemento compuesto, o quien esté con la reacción, el efecto contrario a lo que le pasa a él. Y abajo tenemos el proceso iónico global, o sea, el proceso iónico sería con cargas, ¿no? Tenemos el hidrógeno más 2, porque estaba con el cloro formando el clorhídrico, el cloro menos 1, 2 de cada uno, reaccionan con zinc y forman cloruro de zinc, que puesto en un proceso iónico, el zinc tiene 2 cargas positivas, 2 cloruros neutralizan esas 2 cargas positivas, y el hidrógeno, que tiene carga cero. El diodídico se ioniza completamente porque es un ácido fuerte. Eso lo vimos un poco en Química General 1, pero después lo vamos a volver a ver un poco más profundo, lo vamos a ver más profundo en Química Inorgánica. El cloruro de zinc dependerá de su constante de precipitación, para decir en qué estado se encuentra, ¿no? Si se encuentra iónico o se encuentra formando la molécula. El proceso global, en solución acuosa, las especies se encuentran ionizadas. Bueno, como ya dijimos, para entender los procesos electroquímicos hay que entender bien las ecuaciones redox. Por lo tanto, acá hay un pequeño resumen a modo de que se entienda mejor los procesos. Como ya hemos dicho, el proceso completo, representado por la ecuación anterior, se denomina redox, reducción-oxidación. Necesariamente, para que un elemento pueda oxidarse, es decir, que ceda electrones, es importante contar con quien los acepte, porque si no, ¿dónde van esos electrones? De otro modo, no es posible un proceso redox. La cantidad de electrones que se ceden son los mismos que se aceptan. La reacción completa tiene que ser equilibrada a partir de los electrones. En la hemirreacción de oxidación se ceden los electrones. El agente involucrado se oxida y genera electrones que permiten que el otro agente se reduzca cuando los capta. Por lo tanto, se denomina agente reductor. O sea, si se oxida, es un agente reductor, porque al generar electrones reduce al otro agente. La hemirreacción de reducción se aceptan electrones generados en el otro electrodo, produciéndose la reducción. El agente involucrado se lo conoce como agente oxidante, porque al aceptar los electrones se oxida al que los cede. Bueno, ánodo y cátodo. El agente químico que se reduce se lo conoce como agente oxidante. En un proceso redox, el electrodo donde sucede la reducción se lo denomina cátodo. En la figura que tenemos abajo, que es la representación de la pila de Daniel, tenemos en el lado derecho el cátodo, donde iones que están en solución, iones cobre más 2 que están en solución, se reducen a cobre 0 y se pegan en el electrodo de metal. El agente químico que se oxida se lo conoce como reductor.
En un proceso redox, el electrodo donde sucede la oxidación se lo denomina ánodo. Y en el dibujo, en el lado izquierdo, vemos que los iones zinc que están en la barra metálica de zinc van pasando a zinc más 2. Eso es una oxidación. Por lo tanto, el zinc es un agente reductor. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos ácido clorhídrico que reacciona con plata elemental para formar cloruro de plata más hidrógeno molecular. Esa sería la reacción global. Después tenemos las dos hemirreacciones. Tenemos la hemirreacción de reducción del hidrógeno, que pasa de hidrógeno más a hidrógeno cero, y la hemirreacción de oxidación de la plata, que pasa de plata cero a plata más. La hemirreacción de reducción, ganancia de 2 electrones. La hemirreacción de oxidación, pérdida de 1 electrón. El proceso global, el proceso iónico global es 2 protones más 2 cloruros más, plata elemental digo, quedan 2 plata más 2 cloruros, más hidrógeno molecular. Fíjense que en el proceso iónico global se puede ver que el estado de oxidación del cloruro no cambió. Cada mol de plata reacciona y es capaz de generar un solo mol de electrones. Como en la hemirreacción de reducción es necesario liberar 2 moles de electrones para generar moléculas de hidrógeno gaseoso, se debe multiplicar la hemirreacción de oxidación, o sea, la de la plata, de manera que se acepten la misma cantidad de electrones, de moles de electrones, que se han generado en el cátodo. Bueno, vamos a ver el método de ion-electrón, de igualación por ion-electrón. Yo ahí escribí la ecuación ya igualada, en la cual el cromo, que está con número de oxidación más 6 en el dicromato de potasio, pasa a cromo más 3 en el sulfato de cromo, y el hierro, que está como número de oxidación más 2, pasa a número de oxidación más 3. Por lo tanto, el hierro se oxida y el cromo se reduce. El primer paso para igualar o para lograr igualar esta ecuación es escribir la ecuación sin balancear en forma iónica. Entonces, cuando nosotros escribimos la ecuación sin balancear en forma iónica, solo escribimos los iones que cambian de estado de oxidación. En este caso escribimos el hierro, que está de más 2 a más 3, y el cromo, que está formando el dicromato, que está como número de oxidación más 6, pasa a más 3. Después lo que tenemos que hacer es separar las dos hemirreacciones. O sea, por un lado ponemos la reducción y por otro lado la oxidación. Y en el tercer paso balanceamos las hemirreacciones. Dice, balancear por inspección de todos los elementos que no sean oxígeno ni hidrógeno en las hemirreacciones. Entonces, el cuarto paso, para las reacciones en medio ácido hay que agregar agua para balancear los átomos de oxígeno y protones. Y para balancear el hidrógeno. Nosotros cuando vamos a hacer vamos a balancear por el método ion-electrón en medio ácido, hay iones que cambian de estado de oxidación, pero que están combinados con oxígeno, como en el caso del dicromato. Entonces, y no lo podemos separar del oxígeno. No podemos poner cromo más 6, lo tenemos que, cuando es así, ponerlo con el oxígeno. Por lo tanto, cuando vamos a igualar una hemirreacción, tenemos que igualar masa y carga. ¿Está bien? Entonces, si nosotros tenemos dicromato que pasa a cromo más 3, en el dicromato tenemos 2 cromos, por lo tanto tenemos que tener 2 cromos más 3.
Por otro lado, el dicromato tiene 7 oxígenos. Entonces, para igualar los oxígenos, tenemos que poner del otro lado agua. Entonces ya, si ustedes se fijan, la primera en mi reacción, ya tenemos igualado el cromo, porque hay 2 cromos de los 2 lados, y hay agua de los 2 lados, hay oxígeno de los 2 lados. Pero ¿qué pasa? Cuando yo, digamos, incorporé agua, también incorporé no solo el oxígeno que a mí me interesaba, sino hidrógeno. Entonces, ahora quedó desbalanceada con el hidrógeno. Por lo tanto, tengo que balancear el hidrógeno. Entonces, para balancear el hidrógeno del agua, lo que yo hago es anotar protones. Entonces, como tengo 7 moléculas de agua y cada molécula de agua tiene 2 hidrógenos, del otro lado tengo que poner 14 protones. Entonces, fíjense que me quedó mi reacción balanceada en masa, porque tengo los 14 protones, los 2 cromos y los 7 oxígenos. ¿Está bien? Digamos, después agrego electrones del lado apropiado de cada una de las semirreacciones para balancear carga, porque en el paso 4 lo que hice fue balancear masa, y en el paso 5 lo que hago es balancear carga. El hierro no hice balance de masa porque ya estaba balanceado, porque había un hierro de un lado y un hierro del otro, entonces el balance de masa del hierro no lo hice. Pero sí tengo que hacer el balance de carga. En el lado izquierdo hay un hierro más 2, del lado derecho hay un hierro más 3, por lo tanto, para que haya igualdad de cargas, le tengo que sumar a los productos o al producto un electrón. Entonces me queda 2 más del hierro más 2 y del otro lado me queda más 3 del hierro más 3 menos un electrón más 2. Y ahí me quedaría igualada carga. En la reacción del dicromato, fíjense que yo tengo 14 protones, que serían 14 cargas positivas, menos 2 cargas negativas que tiene el dicromato, me quedan más 12. Del otro lado tendría que haber la misma cantidad de cargas, o tengo que buscarle la vuelta para balancearla. Entonces, del otro lado yo veo que tengo dos cromos con 3 cargas positivas. Entonces, de un lado tengo 12 cargas positivas, del otro lado tengo 6 cargas positivas. Entonces, como yo, el método de igualación por dio el electrón, las masas las cargas se igualan con electrones, tengo que ponerle los electrones donde más carga positiva hay. Entonces, si yo del lado izquierdo tengo 12 cargas positivas y del lado derecho tengo 6 cargas positivas, en el lado izquierdo le pongo 6 electrones y ya me quedaría la misma cantidad de cargas. 6 de un lado positivas y 6 del otro. En el paso 6, si es necesario igualar el número de electrones en las dos semirreacciones, multiplicando a cada una a cada una de las reacciones por un coeficiente apropiado. Habíamos dicho anteriormente que los electrones se tienen que simplificar, o sea, cuando yo hago la suma de las dos semirreacciones, no puede haber electrones, tienen que desaparecer, o sea que tiene que haber la misma cantidad de electrones de un lado que del otro. Por lo tanto, para que eso suceda, yo tengo que multiplicar la reacción de oxidación del hierro por 6, para que haya 6 electrones y se simplifiquen con los 6 electrones de la reducción del dicromato, que es lo que hago en el paso 6. Entonces ya me quedan las reacciones igualadas en masa y carga, y aparte me quedan los electrones igualados para poder ser simplificados. En el paso 7, unir el lado izquierdo de una hemirreacción con el lado izquierdo de la otra, el lado derecho con el lado derecho y eliminar lo que sea posible. En síntesis, lo que está haciendo es sumar las dos hemirreacciones. El número de electrones de ambas partes debe cancelarse. Si no se cancela, algo hicimos mal. Entonces, sumamos. Fíjense que cuando sumamos, lo que se nos va son los electrones. ¿Sí? Entonces nos quedan 14 protones, dicromato, 6 iones ferrosos, y del otro lado queda 6 férrico, 2 cromo más 3 y agua.
En el paso número 8 verificamos el número de átomos y que las cargas estén balanceadas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo que tengo que hacer es fijarme que haya la misma cantidad de cargas de un lado que de otro. Por ejemplo, en este caso serían 14 positivas de los protones, menos 2 de dicromato, más 12 positivas del férrico, tienen que ser igual a las cargas del otro lado, que es lo que está haciendo en el paso número 8. Fíjese que multiplica 14 por 1, le resta 2, le suma 6 por 2 positivas, y del otro lado eso da 24. Y del otro lado hace lo mismo y le da la misma cantidad de cargas. Y después dice, para reacciones en solución básica, porque todo esto fue en solución ácida, o sea, que había agua y protones involucrados. Pero puede ser que la solución no sea ácida, sea básica, y lo que haya involucrado sean oxidrilos y agua. Para reacciones de solución básica, agregar oxidrilos en ambos lados de la ecuación por cada protón que aparezca en la ecuación. Bueno, eso es una forma de eliminar los protones, porque si ustedes lo hacen si la reacción es en medio básico, matemáticamente se puede hacer en medio ácido y después aplicar este cambio para que la reacción quede en medio básico. Entonces, si ustedes le suman protones de oxidrilos de los dos lados de la ecuación, en realidad no están modificando nada, pero donde hay protones se combinan con esos oxidrilos que ustedes pusieron y aparece agua. Que es un modo de hacer las ecuaciones en medio alcalino. En el medio alcalino sumar ambos lados, tanto oxidrilos como protones, que ahí desaparecerían, convertidos en agua, por supuesto. Y del otro lado, donde no hay protones, queda el oxidrilo. Bueno, ahora vamos a ver lo que es una celda galvánica, porque hasta ahora estábamos viendo reacciones redox que se producían en un mismo lugar, en un mismo recipiente. Lo que sucede en una celda galvánica es que se separan las hemirreacciones redox en dos recipientes y se puede ver, o se puede constatar, no ver, el paso de electrones y iones de un lugar a otro. El flujo de electrones genera una corriente eléctrica que nosotros la podemos llegar a medir con un voltímetro. Al conectarse los dos electrodos que espontáneamente generan un proceso redox, se logró desarrollar lo que se conoce como una celda galvánica. Uno de los experimentos más conocidos es la pila de Daniel, que en un recipiente se produce la oxidación y en otro recipiente se produce la reducción. Pues nosotros ahí tenemos un dibujo de lo que es la pila de Daniel y fíjense que en el lado izquierdo del dibujo el ánodo se está produciendo la oxidación, pasa el zinc 0 que está en el electrodo a la solución como zinc más 2 y en el lado derecho se produce la reducción que pasa de cobre más 2 que está en la solución a cobre metálico que se pega en el electrodo de cobre. Esos dos electrodos están unidos por un cable de cobre, donde por ahí pasan los electrones, donde dice A ponemos un voltímetro, un aparato que mida el pasaje de electrones, y lo que ven en el medio se llama puente salino, porque si nosotros prestamos atención, en ese esquema, lo que estoy viendo es que está pasando del ánodo hacia el cátodo electrones, por lo tanto hay un problema de cargas, porque si está pasando electrones del ánodo al cátodo, el ánodo está quedando positivo y no puede quedar un recipiente con iones positivos porque esa pila no funcionaría. Para que funcione se le pone un puente salino que tiene una sal, en este caso de cloruro de potasio, para que neutralice las cargas positivas y negativas que se van formando en las soluciones. Las positivas serían los zinc más que se están formando
y las cargas negativas serían los sulfatos que se forman en el lado derecho cuando desaparece el cobre más 2. Por lo tanto, la notación de la pila, como dice acá, es zinc 0 más cobre más 2, que pasan a zinc más 2 más cobre 0. Y de la forma de abajo, fíjense que es una forma de escribir cómo se escriben las celdas galvánicas, cómo se escriben las pilas. Ahí está indicando que el zinc 0 está pasando a zinc más 2, y esa doble barra indica la separación de los dos recipientes, y en el otro recipiente del lado derecho se produce el pasaje de cobre más 2 a cobre 0, y fíjense que también da la concentración de las soluciones. En el caso del sulfato de zinc es 1 molar, y en el caso del sulfato de cobre también es 1 molar. Y después, fíjense que abajo está la hemirreacción de oxidación y la hemirreacción de reducción, y en realidad la doble raya que yo les decía que dividía dos frascos está mostrando lo que es el puente salino, que en realidad une esas dos hemirreacciones. Bueno, vamos a ver un poco más en detalle la pila de Daniel. Daniel utilizó el flujo de electrones generado por una cupla redox. Recuerdan que era zinc 0 a zinc más 2, cobre más 2 a cobre 0, para obtener una corriente eléctrica. Para elaborar ese flujo de electrones debió generar algunas condiciones particulares. Y el experimento se conoce como la pila de Daniel. Una celda galvánica se compone básicamente, o sea, la pila de Daniel, se compone básicamente de dos electrodos, cátodo y ánodo. Un puente salino, que es lo que estuvimos describiendo un poquito recién, conductor de iones, un conductor de electrones, que puede ser un cable de cobre, pero la condición restante, que no la dije, es la espontaneidad de la reacción redox, que tenga un flujo de electrones. Veamos más adelante qué pasa si la reacción no es espontánea. O sea, que necesitamos todos los 3 puntos que dice para formar la celda galvánica, más que la reacción sea espontánea. Bueno, electrodos de la pila de Daniel. Los electrodos de cada celda se componen de metales conectados eléctricamente entre sí y a la vez sumergidos de manera separada en un medio iónico donde se encuentran presentes las especies reducidas de cada metal respectivamente. Fíjense, acá tenemos el ánodo donde se produce la oxidación, y fíjense que tenemos el electrodo de zinc que va pasando de zinc 0 a la solución y se va convirtiendo en zinc más 2. Dice, el zinc es oxidado a zinc más 2 en el ánodo. Y acá tenemos la hemirreacción del zinc. ¿Está bien? Acá tenemos la hemirreacción completa, y acá vamos al cátodo, donde se produce la reducción, y vamos a ver acá en el aumento que todo el cobre más, mucha cantidad de cobre más 2 se va convirtiendo en cobre 0 y se va pegando al electrodo de cobre. Ánodo. En el ánodo se producen electrones y se liberan zinc más 2. O sea, iones zinc. Fíjense que acá está la hemirreacción del ánodo, donde el zinc 0 que está pegado al metal, ¿no? Se va desprendiendo los átomos y se va convirtiendo en zinc más 2. Y ese proceso libera dos electrones. ¿Sí? Bueno, en el cátodo se consumen los electrones generados en el ánodo. Se deposita cobre en estado elemental sobre la barra metálica, que la barra metálica puede ser o otro metal o también podría ser cobre, ¿no es cierto? Bueno, y acá tenemos la hemirreacción del cátodo, donde el cobre más 2, que toma los dos electrones que libera el zinc cuando se oxida, se convierte en cobre 0. Y acá tenemos el aumento en el lado derecho de esta foto, tenemos cómo el cobre más 2 se va pegando al electrodo. Y por último, de esta primera parte, tenemos el puente salino, que ya lo estuvimos diciendo,
qué era y cuál era su función, pero redondeemos un poco la idea. El puente salino es un medio iónico que se encuentra en contacto con ambos electrodos a través de una membrana o filtro poroso que permite el paso de iones para separar, para compensar las cargas generadas en cada uno de los electrones. Bueno, entonces, recuerden que acá se produce un pasaje de electrones, acá se produce otro pasaje de electrones, digamos, en el lado izquierdo se generan electrones, pasa a través de un cable hacia el lado derecho, pero entonces, si hay un pasaje de electrones, acaban quedando cargas positivas. Bueno, el puente salino lo que hace es liberar iones de la carga contraria a lo que hay en la solución para compensar esa diferencia de carga y que el ambiente quede neutro. Entonces, y acá tenemos una membrana porosa que deja pasar los iones, ¿no? Porque si no, esto, digamos, no cumpliría su función, porque pasaría todo la sal que tenemos en el puente salino a la solución y no serviría. Entonces tenemos que poner una membrana. Generalmente en el laboratorio ponemos una sal en un tubo en forma de U y le ponemos un poco de algodón en las puntas y con eso sería suficiente. Bueno, después seguimos ahora con la segunda parte.